interesa mucho el tema. Bueno, a ver, ¿cómo iniciamos? Hay muchas cosas que están sucediendo en Salta, sobre todo en una época que se avecina un clima electoral. Cualquier hecho que suceda hoy es susceptible de ser un hecho político. Cuando ese hecho, con mayor razón aún, lo hace un político, es un hecho político. Así que vamos a charlar de los hechos políticos, los que dan origen a la política y de los cuales se puede sacar conclusiones y también consecuencias. Ministro Ricardo Villada, Jorge Calvo lo saluda, buen día. Buen día, Jorge, el gusto de escucharte. Igualmente. Cuéntenos, ministro, nos falta ya pocos días para comenzar el día 16 de julio la etapa electoral en Salta, que tiene que ver con la campaña política, ¿verdad? Así es, el día 30 días antes de la elección, como usted sabe, nosotros hemos pasado la elección para el 15 de agosto, y 30 días antes de esa fecha comienza la campaña electoral. Ajá. En el marco de una realidad que vivimos hace ya mucho tiempo. Seguramente va a ser una campaña como todo lo que estamos viviendo, ¿no? Una campaña particular en el marco de una realidad que no permite aglomeraciones, amontonamiento de personas, necesidad de guardar el distanciamiento, pero bueno, como todos, tenemos que seguir adelante y corresponde que elijamos a quienes van a renovar las cámaras legislativas en nuestra provincia. El hecho de que, por ejemplo, Jujuy haya celebrado elecciones el día más frío del año, no haya habido ningún tipo de problemas, nadie haya resultado incómodo, molesto, se haya respetado el sistema sanitario y epidemiológico, ¿es un mensaje para el resto de la comunidad argentina? Sin duda, y también lo es las elecciones que se han celebrado en Misiones. Obviamente alguien puede decir Misiones pertenece a una zona de nuestro país con un clima diferente, pero en el caso de Jujuy tenemos climas muy parecidos, realidades muy parecidas, y claramente se llevó adelante la elección con una serie de medidas y de protocolos y se la permitió sortear sin mayores inconvenientes. Tuve una conversación con los responsables de el Tribunal Electoral de nuestra provincia y ellos están en contacto justamente con Jujuy, intercambian información de cuáles han sido los protocolos, cómo se ha llevado adelante, y la verdad que no hubo mayores problemas y hubo una concurrencia, yo diría, similar a la que se da en los procesos electorales intermedios, donde son elecciones de renovación legislativa, en donde la concurrencia siempre está alrededor del 65%. Bueno, ese era un hecho sumamente interesante para tomarlo en cuenta. Si ellos pudieron hacerlo, ¿por qué no se hizo aquí como estaba previsto el día 4 de julio? Pero recordemos que esa fecha ha sido removida, postergada, y ahora la vamos a hacer el 15 de agosto, por imperio de la voluntad del propio gobernador, quien tiene la potestad de fijar la fecha. Pero vuelvo a insistir. Primero, déjame comentarte. Sí. Dígame. Todo lo que hace el gobernador se inscribe en una frase que él le dijo a los salteños muy al comienzo de la pandemia. Espero que la historia nos juzgue por haber hecho cosas de más y no de menos. Y en ese marco siempre estamos con una sobrealerta en un esquema de alarma sanitaria que evidentemente nos lleva a esa posición. El gobernador, muchos le decían, la verdad que el 4 de julio es factible hacer las elecciones y demás, pero prefirió diferir las 6 semanas para garantizar que el proceso de vacunación haya avanzado de manera importante. Y fíjate lo que ha sido la importancia de la decisión. Nosotros ahora aproximadamente tenemos un poco menos de 600.000 salteños ya vacunados, pero 300.000 se vacunaron en el mes de junio. Hablo en números redondos para que la gente pueda sacar una conclusión. No, eso no cabe la menor duda,
Primero del acierto. En este marco, sí, dígame. En este marco se tomó la decisión y esperamos que para el mes de julio podamos vacunar a otros 300.000 salteños, lo que nos va a poner muy cercanos durante el mes de agosto a lograr el 1.000.000 de salteños vacunados en nuestra provincia, lo cual constituiría un porcentaje altísimo en cuanto a la cantidad de gente que ya esté vacunada, ¿no? Así que esto es lo que nos ha llevado a tomar la decisión de postergar las elecciones 6 semanas. No, es absolutamente razonable, es un criterio lógico y además una decisión responsable y atinada de acuerdo al tiempo epidemiológico y sanitario que está viviendo hoy la provincia. Como bien dice, nos ha dado un poco más de margen para vacunar mayor cantidad de gente. Ahora yo, para ser más exacto y preciso en el término, quiero hablar de vacunados de aquellas personas que han completado su ciclo vacunatorio, es decir, con las 2 dosis. El hecho de que se haya inoculado con una y lo demos como vacunado es una verdad a medias, ¿no? Lo importante es que nosotros nos vacunemos. Claro que eso no responde a la voluntad, ni a la decisión, ni a la posibilidad que tiene la provincia, porque recibimos las dosis de nación. Consecuentemente, será importante que la provincia también le pida al gobierno nacional que agilice los trámites para hoy, por ejemplo, hace un rato tuve un móvil allí en la zona donde está el centro cívico, del centro de convenciones, 6 cuadras de cola para recibir la segunda dosis. 6 cuadras de cola. Quiere decir que la gente está motivada, necesita vacunarse y completar su esquema vacunatorio para darla recién por culminado ese proceso, para darla como vacunada. Pero considero que, como bien dice usted, ministro, es muy acertada la decisión que tomó el gobierno, de decir, vamos a postergar las elecciones para dar un poco más de tiempo y lograr mayor cantidad de personas, aunque sea con una dosis, que ya es ¿qué le puedo decir?, un aliciente al sistema inmunológico, una asistencia más, y nos puede proteger de cualquier enfermedad, como en este caso el COVID-19. Ahora, coincido completamente con usted, Jorge, sí, respecto a que decir que la gente está vacunada es una verdad media. Nosotros tenemos que lograr que la gente complete las dosis suficientes para adquirir justamente esa protección que hace falta por el COVID-19. Y en este sentido, déjeme remarcar simplemente 2 cosas para que la gente maneje esta información. Durante un tiempo importante se instaló en la cabeza de la gente que una persona que recibía la primera dosis debía esperar 90 días para recibir la segunda dosis. Esto era en el marco de situación en donde la cantidad de vacunas era absolutamente insuficiente y por lo tanto alcanzaba simplemente para avanzar con la primera dosis. Hoy estamos en una realidad diferente, con 2 vacunas específicamente. Como tú sabes, en Salta se han aplicado 3 vacunas, Sputnik, Sinopharm y AstraZeneca. Tanto con Sinopharm como AstraZeneca, hoy por hoy nosotros disponemos la cantidad suficiente como para no esperar 90 días para aplicar la segunda dosis. En el caso de Sinopharm, con solo hayan pasado 30 días, la gente ya puede concurrir a recibir la segunda dosis sin sacar turno, simplemente se acercan. A demanda espontánea. A demanda espontánea. Y en el caso de AstraZeneca, se ha bajado de 90 a 60 días. Sí estamos trabajando y solicitándole al gobierno nacional que adopte todas las medidas que estén a su alcance para poder vacunar a las personas que han recibido la vacuna Sputnik, que más o menos en términos generales son un 40% de los casi 550.000 salteños que han recibido la vacuna. O sea, es un número muy importante de gente. Es un número muy importante, muchos o algunos de ellos ya han recibido la segunda dosis,
Pero imagínate, si fueran 600, 6 por 4, 24, más o menos 240.000, un poco menos, quizás 230.000 salteños han recibido la vacuna Sputnik y necesitan que se le aplique la segunda dosis. Entonces, se está haciendo todos los esfuerzos, tanto trayendo, han llegado ahora 11.000 vacunas, pero vos fíjate, 11.000 dentro del número que estamos mencionando, la verdad que es muy poco, claro, insuficiente. Esperamos con expectativa que se pueda lograr la producción de el segundo componente en nuestro país y que esto avance a pie firme, pero bueno, el otro 60% de la gente que recibió la vacuna, tanto de AstraZeneca como de Sinopharm, se ha acelerado el proceso y por eso también hoy vemos crecer los números y ya prácticamente 130.000 salteños han recibido las 2 dosis. Bueno, eso es importante aclarárselo a la gente. A nivel país la cifra todavía es más conmovedora aún. Más de 6 millones de personas se vacunaron con Sputnik 5, de las cuales 885.000 personas hoy están a punto de prácticamente vencerse los 3 meses esos con los que se suponía que podía inocularse la segunda dosis. Pero esos son datos simplemente para reflejarlos. Ya que estamos en el tema salud, le quiero preguntar otra cosa. ¿Quién comanda hoy el famoso COE? El Comité Operativo de Emergencia es un órgano colegiado que está compuesto por más de 15 personas, cuyo origen son diferentes. Hay diputados, hay 2 representantes de la Cámara de Diputados, 2 de la Cámara de Senadores, un representante del Consejo Económico Social, algunos ministros del Poder Ejecutivo, representantes del Poder Judicial, es decir, es un órgano bastante amplio y que tiene una conducción a través de un presidente que designa el gobernador conforme lo establece la ley. Al día de hoy el presidente, como usted sabe, es el doctor Aguilar, quien va a seguir en funciones hasta el final de esta semana, que culmina otro tramo, digamos, de la pandemia, y luego de eso el gobernador va a definir qué es lo que ocurre con la presidencia. Ya hemos tenido una situación similar allá por el mes de diciembre, y la posición que tomó el gobernador, que yo supongo será muy similar a la que tome ahora, es dejar en manos del ministro de Salud la presidencia del Comité Operativo de Emergencia, pero en realidad quien toma las decisiones en el comité es el conjunto, son muchas expresiones justamente diversas para que las decisiones que se toman tengan todos los puntos de vista y no únicamente el punto de vista de un sector o de una parte de nuestra sociedad o del gobierno. Está perfecto eso, porque el COE alcanzó un protagonismo inusitado toda vez que tomaba decisiones que podían alterar la vida de los salteños, ¿no? Las restricciones, los horarios, un montón de cosas. Por eso ahora el COE alcanzó esa importancia tan increíble, y la gente quiere saber, bueno, cómo está organizado, quién es el presidente. Se habló inclusive de una interna entre Aguilar, usted y el propio ministro Esteban. ¿Es cierto que hubo una interna? Y en todo caso, ¿cuál era el origen? ¿Qué pasaba ahí adentro? Se lo pregunto porque usted es un hombre llano que siempre habló conmigo con toda sinceridad, y le reconozco además esa verdad que suele decirme, por eso se lo pregunto. Primero, digamos, si la gente denomina internas a tener opiniones diferentes, y bueno, sí, claramente yo tengo opiniones diferentes, defiendo con firmeza, si quiere, mis posiciones. Por ejemplo, yo entiendo que el doctor Esteban tiene una posición como médico o como responsable de salud absolutamente comprometida en defender desde el punto de vista sanitario lo que está pasando con la pandemia. Pero a mí me toca la responsabilidad de equilibrar y ver los otros aspectos de la consecuencia de la pandemia, los aspectos que impactan desde el punto de vista socioeconómico. Entonces, en muchísimas reuniones de Comité Operativo de Emergencia, yo he estado en desacuerdo con lo que planteaba el doctor Esteban, y así lo hice conocer al momento de votar, por ejemplo.
Ujú. Ahora, para mí esto simplemente son opiniones diferentes. En el caso del doctor Aguilar, de la misma manera, yo creo que su decisión de alejarse del comité de operativo de emergencia como consecuencia de lo que se suscitó en la noche del 16 de junio, debería haberse hecho con otro tiempo, menos apresurada. Y así también, en primer lugar, se lo hice conocer a él y luego también lo expresé, digamos, pero más allá de eso, tengo un absoluto respeto por ambos. Creo que han hecho una labor increíble durante todo este tiempo, han puesto, como quien dice, el cuero en cada uno, se han roto el alma, han logrado transmitir toda la experiencia, pero eso no quiere decir que voy a estar en acuerdo con todo lo que hacen. Bueno, pero uno de los grandes, ¿qué le puedo decir? El gran sentido que tiene precisamente el COE en su conformación es precisamente que cada uno pueda tener una opinión diferente, tamizar las que sean más importantes, llegar a una votación y ver qué es lo que se va a aplicar en conjunto. O sea, si todos vamos a pensar igual, ¿cuál es la razón? No se enriquece ninguna decisión, ¿no? Es importante que haya precisamente distintas opiniones sustentadas en argumentos sólidos, creíbles y contrastables con la realidad. Así se progresa como institución. Bueno, la otra pregunta que quería hacer, ya que usted habló del día 16 de junio, todos sabemos que para Salta fue una fecha claramente negativa, porque no estuvo cubriendo las expectativas que teníamos como salteños, ¿no? El hecho que el gobernador de la provincia haya ido, por ejemplo, suspendieron el tema del desfile de los gauchos, suspendieron el tema de los fogones esa noche, y ahora apareció el gobernador en una reunión de los gauchos, como cualquier hijo de vecino, pidió entrar e incorporarse a una reunión donde estaba deliberando allí la agrupación esta tradicionalista Gauchos de Güemes. Por ahí genera un hecho político, porque es el propio gobernador de la provincia, y no lo hace como Gustavo Sáenz, lo hace como gobernador de la provincia. Al hacerlo como gobernador de la provincia, yo como periodista, usted como ministro o el vecino de Villa Juanita, tiene todo derecho a opinar sobre lo que él está haciendo, porque lo hace en representación mía, suya y del vecino de Villa Juanita. Consecuentemente hay algunos que dicen, bueno, a ver, ¿qué fue a hacer Sáenz allí? No es del todo coherente con lo que había hecho la primera vez. Tampoco se nota un gobernador que tenga una decisión firme de respaldar lo que dijo una vez y hacerlo cumplir después. O fue una medida electoralista que lo guió, lo impulsó a aproximarse otra vez a los gauchos y no perder el voto del gaucho cuando le falta poco tiempo para un proceso eleccionario. ¿Cómo lo ve usted, que es el ministro político de este gobierno? Primero, el gobernador está haciendo lo que viene haciendo desde el primer día de la pandemia. Tomar medidas en resguardo de la gente, cuidando su salud, pero buscando no pelear con nadie, entendiendo que cuando se toma una medida, en muchos casos hay gente que se ve afectada. Nos ha pasado con el sector gastronómico. Hemos tenido que tomar muchas medidas que lo afectaron y nos reunimos innumerables cantidad de veces. Nos reunimos en la costa, nos reunimos en el Centro Cívico Granbur, lo fuimos a visitar en sus instituciones, insistiendo hasta el cansancio que nosotros no estamos para pelear, estamos justamente para buscar concordia, entendimiento, consenso. Somos un sector político que justamente entendemos que de esta vamos a salir todos en conjunto. No creemos en las grietas, no creemos en las divisiones, no creemos en las utilizaciones de estos hechos para tratar de mostrar que uno es el malo y el otro es el bueno. Acá nosotros siempre nos ha tocado en su momento una discusión, ni siquiera una esgrima, con las autoridades de la Iglesia Católica que reclamaron enfáticamente el por qué no había la celebración de las misas los domingos. Y así le puedo enumerar una gran cantidad de sectores de nuestra sociedad con la que hemos tenido que, en primer lugar, tomar medidas y, en segundo lugar, luego
entendernos, buscar consenso. Acá exactamente lo mismo. Ujú. Hemos decidido que no podía haber aglomeraciones y demás en la fecha del 17 de junio, y así ocurrió. No es que pasó otra cosa. Bueno, pero Ocurrió ahí ¿sabe por qué le pregunto eso, ministro? Más allá de todo lo que le dije antes de formularle la pregunta, ahora le voy a explicar también por qué razón. El otro día en Brújula estuvo Martín Grande. Es diputado, como todo el mundo sabe, hoy opositor al gobierno. Sí, hoy, porque llegó junto con nosotros, Y digamos. por eso le digo hoy y remarco el hoy, ¿no? Sí. Bueno, me dijo, la figura de Sánchez está muy golpeada, quedó estropeada después de los actos de Güemes, hay encuestas que hoy lo dan realmente muy debilitado al gobierno, por lo tanto, todo lo que hace es susceptible de tomarse esto como medidas electoralistas. Entonces, la pregunta mía es esa, ¿está golpeada la figura del gobernador? ¿Hay un menoscabo a su autoridad? ¿Se ha envejecido prematuramente el gobierno de Sáenz? ¿O usted lo ve vigoroso, fuerte, planificando, ejecutando, moviendo el amperímetro político? Te respondo desde dos puntos de vista. Primero, desde el más importante. Nosotros evaluamos permanentemente nuestra gestión, tenemos indicadores, si quiere, en términos de lo que vamos haciendo, y la verdad que en los principales objetivos que nos hemos planteado, transformar el sistema de salud, revertir la situación de injusticia en el norte de nuestra provincia, lograr obras públicas que transformen el sistema productivo en nuestra provincia, la verdad que hemos tenido avances muy importantes. No quiero ponerme a detallar porque sería muy extenso, pero la obra de la Ruta 51, el puente logístico en Güemes, tiene que ver con poner en marcha el desarrollo productivo, o toda la conectividad, de la red de caminos, la red vial. La red de caminos. En el caso del sistema de salud, imagínense, estamos haciendo obras en los hospitales más importantes de nuestra provincia, que hacían décadas que no se hacían. Incorporamos más de 70 ambulancias de mediana y alta complejidad en un sistema que no se renovaba sus vehículos hace mucho tiempo. Entonces, nosotros tenemos una clara evaluación y estamos absolutamente convencidos que avanzamos en nuestro plan de gobierno. Y también le puedo responder desde la óptica de que, como usted sabe, se miden, se hacen encuestas de opinión y demás, y la verdad que la imagen que tiene el gobernador es una imagen muy buena, la imagen de un hacedor, de un hombre equilibrado, de un hombre que le elude a la grieta, digamos, que deciden suscribir muchos de los que ahora hablan, como ser Martín Grande, digamos. Nunca lo van a encontrar a Sáenz en las grietas que permanentemente se plantean para tratar de decir que los otros son malos y por lo tanto yo ser el bueno. Ahí no lo van a encontrar, lo van a encontrar buscando los consensos. Recuerde que cuando fue candidato a gobernador dijo: convoco a todos los salteños sin importar de dónde vengan, pero importando hacia dónde vamos. Siempre tuvo ese mensaje. Y yo creo que es el mensaje que valora la gente y que en definitiva lo pone en la posición que tiene. Hoy por hoy es un gobernador fuerte, tomando decisiones audaces. Obviamente, quienes hoy están en una competencia electoral y han decidido ser opositores, de alguna manera tienen que descalificar, digamos. Pero bueno, es el juego, digamos, de estas cuestiones. Yo creo que la gente tiene memoria y sabe concretamente que en la elección anterior Martín Grande le decía a todos los salteños que lo mejor que le podía pasar a Salta es que Sáenz sea gobernador, pues él era candidato a intendente de Sáenz en la capital. Basta con No, pero la candidata con Sáenz era Betina Romero. No, hubo una interna, Jorge. Ah, claro, bueno. Una interna dentro sí. de... Sáenz tenía 4 candidatos a intendente. Uno de esos candidatos era Martín Grande, la otra era Betina Romero, Matías Posadas y Vitín Lamberto. Y mire, esto no ha pasado hace una década. Pasó hace menos de 2
años. Ujú. Y yo creo que ahí es donde muchos dirigentes se olvidan. ¿Cree que la gente tiene No, le memoria toman el y pelo a demás? la gente, le toman el pelo a la Claro, gente. y la verdad creo que ahí está. Yo creo que hay que ser Pero no es solamente el coherente. caso de Martín Grande, ¿no? Hay otros que están dentro del mismo frente hoy, que siguen perteneciendo al frente, pero que sin embargo no sienten esa cercanía con Sáenz. Mire, Entonces, nosotros somos conscientes que más allá de que haya una elección ahora, ujú, en el año 2019 los salteños nos dieron una enorme responsabilidad. Y es la responsabilidad de transformar la realidad que ellos vivían, que los salteños vivíamos, de tener una provincia con un sistema de salud. Mire, Sáenz recorrió la provincia en el 2019 diciendo de que la salud estaba colapsada en nuestra provincia. Dijo, el sistema de salud está colapsado y me voy a ocupar de transformarlo. Mire qué premonitorio fue en ese sentido frente a una realidad del 2020 que nos encuentra en una pandemia. no, que la terminó ¿Usted desnudando cree? en su realidad. Claro, Ah, ¿y usted cree que la gente, los salteños, no valoran eso? Obviamente que lo valora, pero hay gente que trata de hacer otras interpretaciones. Pero bueno, nosotros estamos firmes, como le decía, en llevar adelante ese plan que le hemos mostrado a los salteños, que entre otras cosas, ¿sabe lo que tenía? El compromiso de transformar la política, de que no existan más los candidatos y los mandatos eternos, que no existan patrones que son los intendentes que están hace 20, 30 años, que no existan legisladores que prácticamente la legislatura es su primer hogar. ¿Y sabe lo que estamos haciendo? Lo estamos llevando adelante, porque estamos haciendo la reforma constitucional que va a terminar con los mandatos eternos. Le va a poner límite a la política. Esto es lo que estamos haciendo como gobierno y estamos muy entusiasmados de poder... Deberíamos haber hecho una reforma más amplia, más abarcativa, más profunda, para que en realidad surta el efecto que todos estamos esperando. Que tiene que ser abarcativa. Yo creo que ya me cansé muchas veces de explicar el tema. 150, son 15 artículos. El 156, que usted que está con el tema lo debe conocer muy bien, el 154 y el 152 tendrían que ser abarcativos. El 154 y el 152 que se refiere claramente a la autoridad de la Corte Suprema, de la Corte de Justicia de Salta, la presidencia de la Corte, la duración del presidente, cuánto tiempo, cómo dura, esto es, ¿para qué? Para darle finalmente eso que usted y yo creemos que es posible, que la Corte de Justicia de Salta se asemeje a los tiempos modernos, sea más democrática y sobre todo le ofrezca un servicio de justicia más creíble a los salteños. De eso se trata. Entonces, en ese sentido, la crítica que yo hago es eso. Debe ser un poco más abarcativa. Si lográsemos eso, es una reforma perfecta, donde nadie podría decir absolutamente nada. Se está acortando el tema de los mandatos. Y aprovecho para pedirle una respuesta contundente sobre este tema. Ya hay una especulación muy fuerte con que el gobierno está tramando, este gobierno al cual usted pertenece, decir, bueno, nos vamos a quedar 3 periodos. Recién el próximo gobernador que venga va a aplicar la reforma que se va a introducir ahora con la elección de los constituyentes. ¿Es cierto eso? Usted es un hombre inteligente y yo sé que la gente que nos escucha es gente también inteligente. ¿Para qué un gobernador hace una convocatoria, una reforma constitucional para que pase lo que hoy está pasando, digamos? Si el gobernador hubiera dicho, le pongo un escenario, si el gobernador quisiera tramar algo para quedarse 3 periodos, tranquilamente lo más fácil hubiera sido no enviar el proyecto de reforma de la Constitución, o enviarlo, y como usted recuerda, pasó un año entero que no se discutió en las cámaras, y ¿para qué convocó a una sesión extraordinaria para tratar este tema? Podría haber mirado a otro lado.
la gente, la verdad que, vuelvo a insistir, digamos, se subestima a la gente. ¿Para qué hace Sáenz algo para obtener el mismo resultado que hoy ya tiene? Hoy, tal como está la Constitución, se podría quedar 3 periodos. Pero él hace una reforma de la Constitución para quedarse 3 periodos. La verdad que, la verdad, le digo, a uno le sorprende verdaderamente. Esto lo escuché decir al diputado Iván Nisó también, que Sáenz estaba haciendo todo esto para quedarse 3 periodos. Y ya se puede quedar 3 periodos con esta Constitución. Entonces, a ver, no subestimen a la gente. Acá hay un gobierno que convencidamente dijo, no sirve. ¿Sabe por qué no sirve los mandatos externos? Porque nos cansamos de recorrer la provincia, llegando a municipios donde tenían intendentes de más de 20, de 30 años, en donde claramente no le fue beneficioso a los pueblos. No, seguro. Ahora le digo una cosa. La legislatura que tiene legisladores con 20 años y demás que están, y no nos fue bien. Entonces, hay un gobierno que está convencido y que trabaja en serio y que quiere hacer una reforma en serio. Ahora, la mitad dice, la mitad de la oposición, obviamente, la mitad de la oposición dice, no, es mentira, están diciendo eso, pero van a hacer otra cosa. Llegué a escuchar esta barbaridad de decir que el gobernador estaba haciendo la reforma de la Constitución para hacer que la elección de los gobernadores sea indefinida. Pero se cree tan poco en la palabra que se empeña con la gente. Yo porque la gente estuve es al lado tonta. de Gustavo en cada acto, en donde frente a numerosa cantidad de salteños se comprometía, vamos a hacer la reforma para terminar con los mandatos eternos, bla, bla, bla. O sea, lo dijo, habló también de los 3 mandatos de los gobernadores. No, pero hay que entender también una cosa. Romero tampoco nos fue bien con Urtubey en el 3er mandato. Pero por supuesto, eso lo sabemos todos, y por eso es que la gente acompaña esto. Acompaña esto por 2 razones. Mire, yo le voy a precisar claramente por qué razones la gente acompaña esto. Primero, porque es una medida auténticamente democrática, que purifica el sistema democrático. El hecho de que se acorten los mandatos significa alternancia en el poder, que es lo que se exige como requisito sine qua non de una democracia pura. Y la segunda, porque ayuda a perfeccionar también el sistema. Entonces la gente quiere que la democracia sea participativa y que la gente pueda elegir, que se escuche al soberano y que la gente no se quede 3 periodos que ya vimos, como usted acaba de remarcarlo, que en ninguno de los casos, ni con Romero ni con Urtubey, han sido buenos. Tampoco con Issa, cuando era intendente de la ciudad, ¿no? Por eso le digo, es importante lo que se dice, pero también hay que entender que por ahí la gente se ha vuelto un poco incrédula, porque muchos prometen cosas y después no lo cumplen. Entonces, bueno, en este caso estamos viendo que se cumplió, por lo menos hasta ahora, se va en todo este proceso, se va a elegir ahora los 60 convencionales constituyentes, se va a formular la reforma, y vamos a ver cómo iniciamos un nuevo ciclo con mayor democracia, más plural, mucho más participativa y menos adversa en las consecuencias que no queremos de la democracia, como es la no alternancia o que todo el mundo se quede atornillado a los cargos. La otra pregunta que quería hacerle, ministro, es esta. ¿Hay posibilidades de que el día, 8 de agosto, se haga el famoso desfile de los gauchos acá? ¿Ya está acordado eso? Posibilidades las hay, en primer lugar porque estamos a más de un mes de esa fecha, del 8 de agosto. En segundo lugar porque vemos que paulatinamente comienza a sentirse una disminución de la cantidad de casos que hay en nuestra provincia. Y de hecho, ayer disminuyó, ¿no? ¿Y esto cómo? Ayer disminuyó bastante la cantidad de casos. Se producen bajas importantes, hay que ver si esto se consolida realmente como una tendencia, pero le quiero decir, hay aspectos que claramente muestran cierta disminución en la atención en el sistema de salud. Y esto permite, entre otras cosas, que las actividades comiencen a reanudarse.
de hecho se firmó un acuerdo de todas las provincias del norte para que haya turismo, para que vayan pasando cosas. En ese marco, los gauchos, representados a través de la agrupación que vincula a todos los fortines, le planteó al gobernador la posibilidad de que en vez de esperar hasta el mes de noviembre pueda realizarse no un desfile sino una marcha patriótica el día 8 de agosto. ¿Cuál es la diferencia entre el desfile y la marcha patriótica? El desfile era, los gauchos pasaban frente al monumento a Güemes con mucha cantidad de gente disfrutando de ese verdadero espectáculo, y de ahí se terminaba el desfile, porque el desfile era frente al monumento Güemes. La marcha patriótica es la marcha de un conjunto de gauchos que se desplazan a través de diferentes puntos de la ciudad, donde la aglomeración de gente, digamos, no está planteada, sino de alguna manera ellos recorren diferentes puntos y pasan frente al monumento. ¿Pero van a ser 10.000 gauchos como en algún momento aseguró Araos? Mire, yo no quiero ser controversial con este tema de la cifra y demás. Lo que sí, ese ha sido el planteo, obviamente se lo está evaluando, surgió el tema de la idea. Nosotros estamos en una dinámica de, como comité, digo, con la visión de que se puedan ir habilitando determinadas actividades, pero siempre y cuando el conjunto de quienes la practiquen estén vacunados. Entonces, esta es una línea de pensamiento, aprovechar este tema también para garantizar, ya que viene gente de diversos lugares y demás, que estén con la vacuna aplicada y con la antelación suficiente. No quiere decir que si yo me aplico, quiero hacer algo mañana, me la aplico hoy, ya lo puedo hacer. La vacuna, para que surja efecto, tiene que pasar por lo menos 21 días. Entonces, se está avanzando en todas esas cuestiones luego de la charla que mantuvo el gobernador con los fortines, y bueno, vamos a ver si es factible la realización. La última pregunta, ministro. Todo esto que nosotros hemos venido hablando, de alguna manera, puede haber creado alguna inconsistencia en los ministerios que hoy conforman el gabinete del doctor Sáenz. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, la famosa década esa del Bicentenario, o algún otro funcionario que ande dando vueltas por allí. ¿Se pensó en hacer cambios de gabinete? No de gabinete, cambios en los ministerios. Que yo conozca, digamos, no, el gobernador no tomó una decisión en ese sentido. Sí, claramente hay una evaluación de desempeño de todos los funcionarios. Yo tengo la responsabilidad de hablar con el gobernador en muchos casos de estos temas, y tenemos visiones críticas de lo que hacen un ministro, un secretario o quienes desempeñamos cualquiera de las funciones de gobierno. Pero no escuché que el gobernador haya avanzado en la idea de producir cambios en este sentido, digamos. Pero sí le diría que estaba, y además lo hizo conocer, le transmitió un mensaje a los salteños, estaba bastante molesto por lo que había pasado, por ejemplo, aquel 16 de junio, haber permitido, digamos, que esa gente cruce las vallas, fue realmente un error tremendo, digamos. Así lo hizo conocer, y claramente existía malestar por esa situación, ¿no? Muy bien, ministro Ricardo Villada, le agradecemos su tiempo, como siempre, ha sido muy amable con nosotros. Un gusto, Jorge, y un saludo para toda la gente que te escucha. Hasta luego. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio. Dialogamos en Quo Vadis con el ingeniero Ricardo Villada, ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia de la provincia de Salta.